nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Lograr el primer borrador del genoma humano llevó más de una década. Actualmente tu genoma puede ser leído en apenas un día. La genómica o estudio de los genomas es uno de los campos científicos con avances más revolucionarios desde que hace justo ahora 20 años se secuenciara el primer borrador del 90% del genoma humano. Este año un avance relacionado con la genómica mereció el Premio Nobel de Química. Dos mujeres genetistas fueron galardonadas el miércoles con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares. El jurado explicó que con la condecoración a la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna busca recompensar un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. Las tijeras genéticas se descubrieron hace apenas 8 años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad. Solo la imaginación fija los límites de cuánto esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con los ojos, se podrá utilizar en el futuro. Si la terapia genética consiste en introducir un gen normal en las células que tienen un gen con problemas para que haga el trabajo del que no funciona, esta nueva herramienta dada a conocer en 2012 va más lejos. En lugar de añadir un gen, modifica el gen existente. Su uso es fácil, barato y permite a los científicos cortar el ADN exactamente donde quieren, para por ejemplo corregir una mutación genética y curar una enfermedad rara. Pero la técnica aún no es infalible y hay que evitar usos no deseables, como el caso de un científico chino que lo utilizó en embriones humanos durante una fecundación in vitro de la que nacieron gemelas. El científico quiso introducir en ellas una mutación de resistencia al VIH, pero provocó otras mutaciones por error, cuyas secuelas en la salud de estas personas se desconoce. La Estación Espacial Internacional ofrece una perspectiva inigualable para la ciencia y la tecnología. Situada a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre y viajando a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora, su ambiente de microgravedad permite hacer pruebas imposibles aquí en la Tierra. Pero también nos regala espectaculares vistas de nuestros países.
Sin ella, el bronceado se convertiría en una quemadura de tercer grado. Es invisible, pero nos protege de los rayos del sol. Es nuestro escudo, la capa de ozono. Pero un pequeño agujero en ella nos puso a todos en alerta. El descubridor de este agujero, sin embargo, no es un personaje de película, es el mexicano llamado Mario Molina. Y este año se le rinden homenajes tras su fallecimiento. A sus 77 años, falleció el científico mexicano Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, por sus estudios sobre la capa de ozono. La Universidad Autónoma de México fue la encargada de dar la noticia sobre el deceso. Nacido en 1943 en Ciudad de México, Molina investigó los efectos de los clorofluorocarbonos sobre la capa de ozono. Esto derivó en la firma de un protocolo internacional en 1987 que prohibió su fabricación y le mereció el Nobel. Durante su carrera, recibió más de 30 doctorados honoris causa y era miembro destacado de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional de México, entre otras organizaciones científicas. Además, en 2005, Molina fundó un centro de investigación de políticas públicas que lleva su nombre en Ciudad de México, donde realizó estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. El gobierno mexicano lamentó la muerte del Nobel y deseó que sus aportes a la ciencia trasciendan en el tiempo. Una de las premisas del emprendimiento social es que, aun cuando debe ser viable económicamente, debe generar un impacto en la comunidad socialmente hablando. Este es su principal diferencia con el emprendimiento de carácter económico. Cada propuesta de emprendimiento social es un reto, donde la meta y fin último es la mejor calidad de vida, no solo individual, más bien buscando nuevas alternativas para obtener beneficios colectivos. Conozcamos una interesante iniciativa en Honduras. El Centro de Educación Básica Cerro Grande, ubicado en Comayagüela, Honduras, es una escuela que cuenta con 5 empresas dedicadas a producir, empacar, comercializar y vender productos que son elaborados por estudiantes de primero a sexto grado. El centro educativo está dividido en 2 áreas, académica y técnico-empresarial, que son dirigidas por maestros, padres de familia y alumnos. Las empresas de la Escuela Cerro Grande son Maderas del Cerro, Delicias Alimenticias del Cerro, Sabropanes, Detalles y Manualidades y Agropecuarias. La licenciada Karen Galindo, coordinadora de las empresas, nos explica cómo trabajan dichos proyectos. Cada empresa cuenta con su espacio, ¿verdad?, para la elaboración de los productos. Por ejemplo, le hablaré básicamente de 2 empresas que son las que tienen un poco mayor de complejidad, por lo que estamos hablando que nosotros trabajamos con niños de primero a sexto. Y es la empresa de maderas, ¿verdad? Porque se trabaja con medidas de seguridad, porque son niños y tenemos herramientas que como son cortadoras, ¿verdad? Los niños lijan ahí y todo eso, entonces totalmente con las medidas de seguridad. Y la otra empresa, que es la de alimentos, ¿verdad? Que es Delicias Alimenticias, donde los niños van solo los de sexto por las medidas de seguridad. Entonces todo eso lleva a un proceso donde contamos con un personal, casi un 99%, que es su grado académico, ¿verdad? Con un grado académico de licenciatura o maestría, y los compañeros están ubicados en ese espacio que es afín a su carrera. Cada proyecto es autosostenible. Al principio del año escolar, el Consejo Técnico les da un capital semilla a los alumnos, quienes venden los productos y con los fondos recaudados se fortalece la empresa. El principal consumidor son los estudiantes y los clientes, los padres de familia que apoyan a los alumnos. Nosotros elaboramos primero los productos se elaboran para el consumo del niño, ¿verdad? Si, por ejemplo, en lo que es huerto escolar, ellos hacen sus ensaladas, ellos participan. Si es de las gallinas, pues los huevitos se comen en el comedor escolar. Y básicamente eso es lo primordial, que el niño, ¿verdad?, consuma lo que se elabora. Igual en el área de alimentos, ellos elaboran el pan, lo prueban, lo comen. Y la segunda parte es la comercialización, ¿verdad? Por ejemplo, hay productos que no se pueden almacenar como es el alimentos, pero en las demás empresas sí podemos, que es lo que son manualidades, especias. Todo eso el niño lo va trabajando durante un periodo. Por ejemplo, son 2 expoventas al año, entonces el niño trabaja el producto de febrero a junio,
para la primera expoventa. Entonces el producto se va guardando y se va almacenando. El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos aprendan a manejar su propia empresa. Desde Honduras informó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Andrea Torres, de STVE. Los dos principales métodos funerarios son la cremación y la inhumación, y ambos afectan a distinto nivel el medio ambiente. La cremación emite a la atmósfera óxidos de carbono, dioxinas y otros contaminantes. Por su parte, un cementerio en el que prevalezca la inhumación es similar por los efectos sobre el medio ambiente a un vertedero de material orgánico, con los consiguientes riesgos de dilución y de dispersión de material en el suelo y en los acuíferos. Pero ahora existen otras opciones para que nuestra muerte sea amigable con el medio ambiente. En Países Bajos ya es posible seguir ayudando al planeta después de la muerte. Este es el primer ataúd vivo y de hecho el sábado pasado el primer ser humano en Países Bajos fue compostado y devuelto al ciclo de la vida. Una mujer de 82 años fue quien eligió este ataúd como último lugar de descanso, y su cuerpo solo tardará 2 o 3 años en descomponerse. En cambio, cuando se utiliza un ataúd tradicional con asas de metal y madera barnizada, el proceso toma más de 10 años. Además, este féretro compostable también desaparecerá en un plazo de 30 a 45 días. En realidad es un organismo, está hecho con micelio, que es la estructura base de los hongos y son los mayores recicladores en la naturaleza, por lo que pueden descomponer nuestro cuerpo en nuevos nutrientes para que florezca la naturaleza. Como beneficio adicional, el costo de un ataúd de este tipo es menor al tradicional y ronda unos 1.500 euros. Esta es la forma más natural de hacerlo, así ya no contaminamos el medio ambiente con las toxinas de nuestro cuerpo y todo lo que va dentro de los ataúdes, sino que en realidad tratamos de enriquecerlo y ser composta para la naturaleza. La idea de este neerlandés ya se ha convertido en una empresa emergente después de lograr un acuerdo con una funeraria. Hendrix confía en que su propuesta de pasar a mejor vida de forma ecológica se convierte en una práctica habitual. Estás viendo el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Las conversaciones con los universitarios más destacados, detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV Watt. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Watt Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es Watt Informa. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. En el NSC estamos muy emocionados por sumar a nuestros socios al canal Curiosamente, una plataforma mexicana que invita a niñas, niños y adultos que tienen gusto por aprender. Sus videos están agrupados por temporadas y abarcan todo tipo de preguntas, desde quién fue el primer humano hasta por qué tenemos un déjà vu. Hoy nos ayudan a enterarnos de dónde viene la celebración de muertos. Bienvenidos al NSC.
Al pasar por un panteón, me dijo una calavera: «¿Estás pensando un montón? ¡Te va a reventar la cesera!». Yo le contesté en un verso: «¿Cómo no crecer mi mente y conocer el universo si miro curiosamente?». «Ah, ya cálmate, pesado», me dijo la calaca fuerte. Me tocó con un dedo helado y que me lleva la muerte. En los últimos años, la fiesta mexicana del Día de Muertos ha alcanzado mucha popularidad internacional, sobre todo gracias a varias películas animadas. De hecho, en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Ah! ¿Inmaterial? ¿Es una fiesta prehispánica o se trata de una celebración cristiana? ¿Quién inventó el Día de Muertos? Es cierto que los orígenes del culto a los muertos en la región que hoy llamamos México son anteriores a la llegada de los españoles, pero el Día de Muertos como tal no existía en la cultura mexica. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaba a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. En el México prehispánico, cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de 4 años hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. Entonces, en el aniversario de su muerte, cada año se elaboraba un altar con ofrendas que le ayudarían en su travesía, incluyendo objetos que le pertenecían o comida y bebida que le gustaban al muertito. Un pozolito para mí, por favor. Una práctica era enterrar junto a él un perro xoloitzcuincle que le serviría de guía y le ayudaría a cruzar el río hacia el lugar de reposo. Según la leyenda, quien tratara mal a un perro en vida nunca podría descansar en paz. Lo que no había era una fecha que coincidiera con el 2 de noviembre, que es cuando se celebra actualmente el Día de Muertos. Pero en España sí se conmemoraba el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 2 la fiesta de los fieles difuntos. En Castilla y Aragón era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio. ¿Y por qué en estas fechas? Sucede que los celtas, mucho antes que los cristianos, celebraban el Año Nuevo alrededor del 31 de octubre, el día de la cosecha. Ese día se llamaba Samhain. En esa fecha empezaba la temporada oscura del año y, según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía. Era costumbre poner ofrendas de lo recién cosechado para ellos, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, ya había una celebración de Todos los Santos que se celebraba el 13 de mayo, pero en el año 741, el Papa Gregorio III la movió al 1 de octubre, haciéndola coincidir con el día anterior al Samhain celta, que se conocería como Víspera de Todos los Santos. En el mundo anglosajón se conoce como All Hallows Eve y más tarde como Halloween. Al parecer, esta fecha está relacionada con la festividad romana llamada Feralia, donde se recordaba a los muertos y se les llevaba ofrendas de pan, sal y coronas de flores. Cuando los españoles conquistan Mesoamérica en el siglo XVI, traen consigo la conmemoración de Todos los Santos y los fieles difuntos. A pesar de intentar imponer la nueva religión y las nuevas costumbres, las antiguas se niegan a morir. Las celebraciones prehispánicas se mezclan con las españolas. A este proceso se le llama sincretismo, que es cuando se fusionan dos creencias distintas. Para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del Día de Muertos, y en el XIX, exactamente el 1 de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reúne en el Zócalo frente a Catedral a disfrutar de la verbena de Todos los Santos que se alargaba hasta el día 2. Había puestos de comida y espectáculos. También se conocía como el Paseo de Muertos. Originalmente se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, pero en 1833, debido a una epidemia de cólera que asolaba a Europa, se ordenó llevar a los muertos a panteones fuera de la ciudad, incluso en México. Así, las flores que la gente llevaba a las iglesias acababan ahora sobre las tumbas donde se hacían los famosos altares. Y como la caminata era larga, pues también llevaban comida y bebida. A principios del siglo XX se hacen populares las calaveritas literarias, como el verso con el que empezamos este video. En ellas es costumbre hacer burlas amables a gente famosa o no tan famosa. Como ves, la fiesta tiene tanto elementos católicos como de la religión autóctona.
¿De dónde salió la idea de que era una celebración indígena? Sucede que en los años 1930, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo, un grupo de intelectuales promovieron la idea de que la celebración era más indígena que colonial, más azteca que católica. Eran tiempos de bonanza económica y de promover el nacionalismo. La idea prendió. En la actualidad, a pesar de tener raíces no solo indígenas, sino católicas, celtas y hasta romanas, la fiesta del Día de Muertos es una celebración que identifica a México en todo el mundo. Ante las numerosas posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías al teatro, las opciones han oscilado del rechazo al exceso. Pero en una sociedad de la comunicación, el teatro debe también evolucionar para devolver al espectador la sensación de que sigue inmerso en el mundo de la tecnología. Veamos cómo usan el videomapping en Colombia. La obra Manú o La ilusión del tiempo de la productora Casa del Silencio vuelve al teatro luego de 3 años y más de 166 presentaciones, ambientada por la tecnología mapping, que funciona como un proyector láser en 3D integrando la tecnología con el arte. El videomapping lógico también es otro recurso que nos ayuda a narrar, es otra herramienta narrativa importante. Porque claro, el videomapping, si lo utilizas bien y lo condensas y utilizas la esencia, puede ser un aliado, puede ser un enemigo. El teatro físico es un lenguaje que comunica a través de los gestos del cuerpo y junto a la música logran narrar la historia de un soldado viviendo la guerra en silencio, sin entenderla. Bueno, la apuesta de tener este tipo de obra es directamente poder enfatizar en ese valor del silencio, en ese valor de la expresión humana, como lo desarrolla el personaje de Manú durante toda la obra. Es volver a los inicios del teatro, es volver a los inicios de la expresión. Para no extrañar los espacios de arte y cultura en la ciudad, desde nuestras casas Manú, La ilusión del tiempo, nos involucra en las vivencias de un país que por años ha vivido la guerra. El primer baile del Carnaval de Río se celebró en 1840 y los participantes bailaban polcas y valses en contraposición con la samba, que no fue introducida hasta 1917. Las fiestas del Carnaval de Río, de una semana de duración, se han convertido en uno de los acontecimientos más famosos de todo el mundo, visto por millones de personas, y en el que los desfiles de samba ocupan toda la ciudad, además del sambódromo. Pero el próximo febrero no sucederá. No habrá Carnaval de Río de Janeiro en febrero. Las escuelas de samba dieron a conocer el jueves su decisión de suspender sus famosos desfiles del Carnaval de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. La Liga Independiente de Escuelas de Samba señaló que no se cuenta con los recursos financieros y organizativos para montar el carnaval en febrero, pero apuntó que el anuncio no es una cancelación, sino un aplazamiento para cuando existan condiciones más seguras. El Carnaval de Río atrae a millones de turistas de todo Brasil y el mundo cada año. Multitudes bailan por las calles y acuden en masa al icónico sambódromo de la ciudad para desfiles masivos. Una auténtica fiesta que de realizarse supondría un riesgo mayúsculo de contagio por COVID-19. Brasil es tan solo el segundo país del mundo con el mayor número de muertos por la pandemia. El gigante sudamericano ha registrado 4.700.000 infecciones y casi 140.000 muertes por el nuevo coronavirus. La historia del movimiento impresionista gira en torno a una serie de encuentros entre diferentes pintores en busca de su independencia artística durante la segunda mitad del siglo XIX. Si contamos a los principales pintores impresionistas que formaron parte de este movimiento, una misma causa los reunió: deshacerse de los códigos estrictos fijados en aquella época por la Real Academia de Pintura y Escultura. Por esto deciden trabajar en talleres privados, lo que les permite pintar libremente y a su manera. Monet, Caillebotte o Vlaminck. Los impresionistas, fuertemente asociados con Francia, podrán apreciarse ahora en Potsdam. El Museo Barberini incorpora a su fondo permanente esta muestra de arte impresionista,
la colección del empresario Hasso Plattner. Hasso Plattner fundó el Museo Barberini pensando en este momento. Quería compartir con el público estas obras, 103 pinturas impresionistas. Ese fue su deseo y ahora se hizo realidad. Él siempre se sintió atraído por Francia, como navegante y amante de la naturaleza. Le fascinaban esos paisajes acuáticos de los impresionistas franceses a orillas del Sena. Artistas que buscaban la cercanía con el río o el mar. Entre lo más destacado de la colección Plattner se encuentran 34 pinturas de Monet, que se exhiben ahora por primera vez. Tal vez Monet sea el pintor que mejor logra capturar la atmósfera. Siempre habló de querer pintar lo que surge entre él y el motivo. Eso hace que te atrape y sumerja en su obra. Junto a Monet se presentan muchos otros impresionistas. Destacan las escenas en la nieve de Alfred Sisley. A los impresionistas les fascinaba la nieve porque cambiaba la forma de ver los paisajes con los que estaban familiarizados, pero lo realmente interesante de estos paisajes es que cuando los ves desde lejos, ves el color blanco y cuando más te acercas, mejor ves los detalles, los brillos, las variaciones. Con la exposición de la colección Plattner, el Museo Barberini en Potsdam parece un pequeño París en el corazón de Alemania. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentran como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.